Bien, pues aquí volvemos con un debate sobre una mesa o un par de ponencias muy interesantes con dos académicas de primera categoría en su campo respectivo. Yo no voy a introducir el tema, simplemente quiero recoger preguntas y luego podemos recoger los temas y discutir un poco entre todos en el tiempo que tenemos. Entonces, abro al público las preguntas, la ronda de preguntas. Sí, aquí tenemos. No, dos preguntas era, en primer lugar, con el tema de Europa, yo no tengo nada claro, será mi ignorancia, cuáles son las competencias de la Asamblea de las Regiones y Municipios de Europa o entidad local. Y luego la segunda pregunta, pues me parece muy interesante sobre el tema de la descentralización o centralización del estado de bienestar, pero en la práctica yo creo que el Estado hace años que ha renunciado a prestar servicios directos a los ciudadanos, quiero decir, la administración estatal, me refiero, ¿eh? Porque, vamos, en la práctica lo vemos, vamos, no hace falta ninguna cosa teórica, ¿no? Y vamos a recoger varias cartas. Perdón, aquí tenemos. Yo también. Va sobre todo dirigida a la profesora Carbona. En primer lugar, en primer lugar, lo que me gustaría comentar es sobre todo lo que has comentado sobre el asunto de que al final existe esa diversidad dentro de la Unión Europea sobre cómo ese modelo federal se aplica o no. Tenemos estados, bueno, los dos grandes estados son lo opuesto, porque al final tenemos a Alemania, que es un gran estado federal, mientras que Francia, por ejemplo, es un estado completamente centralista. En ese caso, lo que me gustaría traer a la mesa es hablando sobre cómo eso puede afectar tanto a la estabilidad de la propia Unión Europea y cómo eso puede generar disidencias y qué nos puede decir el constitucionalismo y la academia sobre cómo convalidar y cómo hacer compatible el hecho de que hay estados tan disidentes mientras estamos dentro de un proceso de integración europea constante. ¿Qué problemas puede traer eso y cómo se pueden solucionar? Sí, muchas gracias por las dos intervenciones que sin duda han sido muy enriquecedoras. Yo partiendo un poco del punto del profesor Tudela de ayer, de la modernización de nuestro Estado y en especial de nuestro estado de bienestar, tengo que confesar que tengo dudas sobre una concepción tan amplia del concepto de normativa básica como lo que se ha expuesto. Yo entiendo en nuestro sistema de distribución competencial una concepción más reducida de la normativa básica y a partir de aquí me surgen dudas en relación a cuál va a ser el mecanismo que va a permitir la ampliación de nuevos derechos o cuál va a ser el mecanismo que va a permitir la modernización de nuestro sistema de bienestar, porque durante los últimos años, durante esta legislatura, hemos visto diferentes normas que diría que no han acertado. Diría la ley de vivienda, la gestión autonómica de la prestación del ingreso mínimo vital, que el Tribunal Constitucional ha tenido una jurisprudencia vacilante y yo creo que incluso desacertada en los últimos tiempos. El proyecto de ley de servicios sociales que no ha podido llegar a ver no ha podido ver la luz por un tema puramente competencial. ¿Cuál creéis que va a ser el mecanismo? ¿Va a ser un entendimiento amplio de la normativa básica como hasta este momento? ¿Va a ser una nueva percepción del artículo 149.1.1 de la Constitución? ¿Va a ser entender los principios rectores de la política social como una nueva forma de ampliación de derechos? ¿Van a ser esos mecanismos de cooperación que hemos comentado y que comentó ayer también la profesora Pascual, que ahora no tienen un carácter claramente vinculante y que incluso hemos visto algunas comunidades autónomas durante la pandemia que recurrieron por vía administrativa a los acuerdos de las conferencias sectoriales? ¿Cuál va a ser el mecanismo para ampliar nuevos derechos, para que nuestro sistema de bienestar se refuerce si en estos últimos años no hemos encontrado la vía adecuada? Vale, recojo una última pregunta que había aquí, ¿no? En primera fila y paso la palabra a las ponentes. Sí, ayer se habló en diferentes ponencias, por ejemplo en la pandemia, que la estructura federal permitía observar y estudiar y analizar diferentes respuestas a la problemática de los casos de contagio y tal. Podría darse entonces la extrapolación que también un estado de bienestar más descentralizado viese diferentes modelos de gestión y ver cómo funcionan mejor. La pregunta entonces es, ¿cuáles eran los argumentos que se esgrimían, has dicho a partir de los 30,
para esta dicotomía, que si el estado de bienestar es fuerte no lo es el federal y viceversa. ¿Cuáles eran los principales argumentos para poder dar esta afirmación? Gracias. Vale, pues Ana, si quieres. Sí, bueno, pues nada, muchas gracias por vuestras preguntas. El Comité de las Regiones, cuya denominación es el Comité de las Regiones y los entes locales, es un órgano eminentemente consultivo. Recibe, genera muchísima información, muchísima documentación en temas relativos a la descentralización. Tiene un papel destacado en relación con el principio de subsidiariedad. Y tengo que decir que en la práctica pues, no desarrolla una función más allá de lo estrictamente consultivo y tampoco genera un particular interés entre las regiones con competencias legislativas, porque es un argumento común considerar que ser Cámara de Regiones y entes locales pues, supone una cierta desautorización de esa vertiente, ¿no? Entonces, bueno, es un órgano que nace con muchas expectativas, que pudiera parecer que era una cámara de representación del interés regional, pero en la práctica no es así. Es un órgano más bien testimonial y, como le digo, eminentemente consultivo. En relación con la cuestión de qué pasa con esa diversidad que existe en el seno de la Unión Europea entre estados centralizados y estados políticamente descentralizados, bueno, pues aquí esto no afecta a la estabilidad de la Unión Europea en absoluto, porque hay un precepto del Tratado de la Unión que afirma expresamente el respeto hacia la identidad nacional de los Estados miembros, incluido allí donde exista la autonomía regional y local. De tal manera que los politólogos dicen, ¿no?, que para la Unión Europea los estados son cajas negras. La Unión Europea no se inmiscuye en lo que es la organización interna de los estados. Esto de las cajas negras, como que igual que la ceguera, pues ha perdido intensidad, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que hay unos valores que cualquier Estado miembro tiene que se respete la identidad nacional, pero sobre la base del respeto a los valores del artículo 2 del Tratado de la Unión. Y desde esta premisa, cada Estado se organiza según su propia constitución interna y esto permite que haya repúblicas y monarquías, Estados descentralizados, Estados unitarios. Luego lo que sí que hace la Unión Europea es, bueno, usted tiene un Estado descentralizado, puede dar cabida a la voz de esos entes subnacionales, pero cuando reuniones del Consejo, ¿no?, que es ese gran momento en donde se visibiliza quién participa en las reuniones del Consejo, pueden participar representantes regionales, pero dentro de la delegación estatal. Y lo que en ningún caso pueden hacer es comprometer la posición del Estado en cuanto tal. Entonces, se abre la puerta a esa diversidad, pero con unos, esto que se decía ayer mucho, con unas líneas rojas, ¿no? Porque el representante lo es de todas las regiones, de los Länder, de las comunidades autónomas, de las regiones italianas, está en la delegación estatal y habla en nombre del Estado, con la posición que se ha fijado previamente entre esas distintas regiones. Pero esto no crea un factor de confusión, porque la Unión Europea esto lo deja muy claro. Ustedes se organizan como sus constituciones determinan. Ustedes tienen la posibilidad de enviar representantes a las reuniones del Consejo, pero una vez que están allí son representantes del Estado en cuanto tal. Y lo mismo pasa con la ejecución de la normativa europea. El Tribunal de Justicia lo dice desde los años 70 del siglo pasado. Bueno, ejecuta a quien es competente. Ahora bien, lo que no puede hacer el Estado miembro es, si un land o una comunidad autónoma deja de ejecutar una norma europea, eludir su responsabilidad, porque la responsabilidad es del Estado. Entonces, ahí está esto que yo decía, ¿no?, en mi intervención, este posibilismo, pero dentro de unos cauces establecidos. Y los Estados miembros, en ningún caso, pueden escudarse en el principio de centralización política para eludir su responsabilidad como Estados miembros, porque volvemos al punto de partida. La Unión Europea es una unión de Estados. Y en esa unión de Estados
¿Qué es lo que predomina? Pues mira, predomina el carácter, la preeminencia de los ejecutivos y la lógica estatalista, pero con estos matices. Entonces, no sé si con esto he respondido a tus preguntas. Y en cuanto a la normativa básica, esto de las bases es como dice el profesor Francesco Palermo cuando habla del Estado federal, un cantiere siempre aperto, ¿no? Esto es como podríamos decirlo en español, el rayo que no cesa. Pues claro, el concepto de bases es el mínimo común denominador, pero cuando el Estado se excede, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos que el Tribunal Constitucional suele ser bastante deferente o tendencialmente deferente hacia ese concepto expansivo de la noción de bases. Entonces, bueno, ¿cómo se soluciona esto? Pues yo cuando se me hacen estas preguntas tan interesantes y tan trascendentes, diría, bueno, pues si tuviera la respuesta no estaría aquí, estaría en un ministerio impulsando procesos normativos. No lo sé, lo que sí que está claro que es necesario. Si realmente estas afirmaciones que estamos escuchando últimamente de es necesaria una redefinición del Estado, una nueva política territorial, bueno, pues empiecen por las bases. Que el Estado se tome en serio qué significa una normativa básica y sobre todo, como decía la profesora Sáenz, la transparencia fundamental, que no digo que se abandone el concepto material de bases, pero que las bases estén en leyes, que las bases se discutan en el Parlamento, porque es que estamos, perdonadme la expresión, una jungla normativa en donde determinar qué es lo básico es muy difícil y después llega el Tribunal Constitucional abriendo la puerta y permitiendo una noción extraordinariamente amplia de este concepto, y esto es una rémora para el Estado autonómico en general. No me meto en temas de bienestar. Vale, por mi parte. Eva. Bien, bueno, yo en el tema concreto del estado de bienestar, con respecto al tema de las bases, respecto al tema concreto del estado de bienestar, el concepto de bases de cara a futuro que habéis preguntado, yo no sé lo que va a pasar en el futuro. Yo voy a decir lo que me gustaría que pasara. Y yo soy una ferviente defensora del estado de bienestar y creo que para que haya un estado de bienestar fuerte serían necesarias dos cosas. Una interpretación amplia de las bases del Estado, una interpretación amplia del 149.1.1, desde mi punto de vista, porque ¿qué es que el Estado se exceda en las bases del estado de bienestar? Pues que reconozca derechos sociales. Yo estoy por eso. Entonces, yo soy partidaria de una interpretación amplia en materia del 149.1.1, pero también soy muy partidaria de una interpretación muy amplia en materia de mejora por parte de las comunidades autónomas de la protección social. Es decir, yo creo que el mejor ámbito político que tienen las comunidades autónomas es el del bienestar social, la capacidad que tienen para mejorar el bienestar de los ciudadanos de sus territorios y que sean los ciudadanos de sus territorios los que decidan a dónde quiere ir el dinero. Entonces, yo soy partidaria, yo no sé lo que va a ocurrir, pero yo si fuera del Tribunal Constitucional, amplia interpretación del 149.1.1 y amplia interpretación de la capacidad de mejora de las comunidades autónomas en todas las políticas sociales, siempre que lo hagan con sus recursos. Claro, es que para eso para eso se reconoce la autonomía política, es que es el ámbito propio de la autonomía política. Eso es lo que me gustaría. Claro, todo ello si fuera acompañado de una reforma del sistema de financiación por el cual quedara clara la rendición de cuentas y la transparencia, que es uno de los grandes déficits que tiene nuestro sistema autonómico. Al final, el problema que nosotros estamos teniendo es que resulta que decide uno, paga otro con recursos mezclados y aquí no asume nadie la responsabilidad de nada. Entonces, eso sería necesario que se hiciera con transparencia. Es decir, ¿el Estado paga esto? Pues que claramente se sepa que es el que está pagando esto. ¿La comunidad autónoma aumenta sus impuestos y lo invierte en dentista? Pues que eso se vea reflejado presupuestariamente y que los ciudadanos podamos tomar decisiones libremente. Yo creo que es una cuestión básica del sistema de financiación. En cualquier caso, yo sí que hago un balance positivo respecto a estos más de 40 años, respecto a la protección social. Hombre, hemos ido en avance, claro, en el sistema nacional de salud, el sistema educativo, el reconocimiento que se hizo en los años 90 de las pensiones no contributivas, luego la aprobación de la ley de la dependencia, recientemente la aprobación de la renta mínima vital. Yo creo que esos son avances positivos y desde luego yo soy partidaria de una interpretación amplia del papel del Estado en esta materia y también de las comunidades autónomas. Yo creo que hay que ser generoso en una interpretación tanto del Estado de las comunidades autónomas en esta materia.
Efectivamente, dice la Administración General del Estado, es que claro que ha sido debilitada a lo largo de todos estos años, que se ve claramente. Nosotros en la universidad es una competencia estatal y estamos viendo que la Administración pues, funciona bastante deficitariamente, o sea, se ha ido debilitando progresivamente. Puede ser entendible un debilitamiento en materia de servicios, porque efectivamente la Constitución española prevé la gestión de servicios por parte de las comunidades autónomas, lógico. Pero otras competencias que tiene de gestión, y yo soy partidaria, ya he dicho, de la gestión centralizada en materia de prestaciones económicas por una cuestión de transparencia. A ver, seamos claros, ¿por qué las comunidades autónomas reclaman la gestión de prestaciones que está reconociendo el Estado? ¿Por qué la reclaman? Vamos a ver, no seamos inocentes, porque quieren que los ciudadanos crean que, o sea, que el gobierno autonómico, porque ponen el sellito del gobierno autonómico a la hora de recibir el dinero. Hombre, vamos a ver, yo soy el Estado, no, perdón, o sea, yo pongo el dinero, que los ciudadanos sepan que ese dinero es mío y que lo estoy poniendo yo. Me parece que es una cuestión básica. Entonces, yo creo que yo soy partidaria de la gestión centralizada. ¿Qué pasa? Pues que el debilitamiento de la Administración General del Estado se ha visto en la gestión de la renta mínima vital, que no tienen funcionarios. Es que se ha producido un debilitamiento de la Administración General del Estado que ha sido brutal. Entonces yo apuesto por a eso habría que fortalecer la Administración General del Estado, sobre todo por la gestión centralizada de las prestaciones económicas y que el ciudadano sea capaz de percibir de dónde, quién es el responsable de qué política. Oye, se aprueba a nivel estatal la renta mínima vital, hombre, pues la responsabilidad política será del que aprueba esa medida. Y bueno, ya por último, ¿cuál es el argumento sobre el tema de que se contrarrestan en el principio de Estado federal y Estado de bienestar? Claro, es que el Estado de bienestar es una intervención del mercado, entre otros instrumentos, a través de la política fiscal. Entonces, claro, para que sea eficaz un Estado de bienestar, tiene que estar a nivel del mercado. Es decir, cuando nace el Estado de Bienestar, los mercados son de carácter nacional, fundamentalmente. Entonces, el Estado de Bienestar nace de carácter nacional. Realmente es eficaz cuando tú estás jugando en el mismo campo de juego. Si el mercado es nacional, las políticas de Estado de Bienestar, de intervención del Estado, tienen que ser nacionales. Hoy tenemos un mercado que es global, con las grandes plataformas, los grandes poderes económicos que son a nivel global. Cada vez los estados de bienestar a nivel nacional son menos eficaces. Si es que hoy por hoy lo ideal sería un estado de bienestar al nivel de la Unión Europea. Es que eso sería lo realmente eficaz, donde no se produjera competencia fiscal entre los países, de yo ahora reduzco la tasa para que Google venga a mí. Entonces, es que está muy relacionado, es que el estado de bienestar supone la intervención del mercado. Entonces, el estado de bienestar, si queremos que sea eficaz, tiene que estar a nivel del mercado. Si los mercados son nacionales, estado de bienestar nacional. Si los mercados son globales, la globalización de las políticas de bienestar, si es que es la única manera. Yo ya me conformo a nivel estatal. Yo ya, el tema de la Unión Europea, yo ya la veo como una utopía, pero yo también he sido siempre partidaria y ese fue uno de los grandes déficits cuando nació la Unión Europea, el tema de no plantearse, pues eso, un estado de bienestar a nivel de la Unión Europea, lo cual exigiría, en primer lugar, crear impuestos, o sea, es que está todo tan relacionado, crear impuestos a nivel de la Unión Europea, que la Unión Europea tenga propia capacidad fiscal para poder intervenir y poner dinero. Esto la clave es el dinero. Muy bien. Vamos a recoger una última pregunta, que vamos un poco mal de tiempo y tenemos hoy que ser muy estrictos con el tiempo porque nos visita un... Muchas gracias. Ante todo, agradecimientos para dos intervenciones con ricas ideas. En cuanto a la ponencia de la profesora Carmona, en Alemania, como usted sabe muy bien, hay el artículo 23, es decir, la participación de los Länder a través del Bundesrat. Solamente quiero mencionar un problema combinado con este sistema, lo que pasa, lo que se llama en inglés German Vote, que a menudo los Länder no se ponen de acuerdo exactamente y llega una cierta inmovilidad en las negociaciones dentro del Consejo de la Unión Europea. Ese es un problema que hay que solucionar de alguna manera. La profesora Sáenz ha tomado esta tesis de autores norteamericanos que el Estado federal no sea compatible con un estado de bienestar. Mi tesis es que el Estado federal es neutral frente a este tema. Es más bien la pregunta dónde colocar la política social. ¿De dónde viene esta tesis? Yo quiero distinguir dos enfoques. El primero es histórico.
Bueno, en esta época el liberalismo prevalecía. Por eso fue fundado por, digamos, movimientos políticos liberales. Eso es una cosa. La otra cosa es funcional. Claro, como usted ha dicho, quien pone dinero decide. Es decir, los estados federados temen si la federación necesita muchos impuestos y después dirige. Eso va a hacer una intervención en sus competencias. Eso es una de las razones. En Alemania, como usted sabe, ya 11 años después de la Constitución Federal hubo una política social muy dinámica de la federación. Eso hay también que lo ver. A mí me recuerda un poco la discusión si es compatible el Estado de Derecho con el Estado social. Es una discusión que en Alemania Ernst Forsthoff ha tematizado, diciendo Estado de Derecho tiene su finalidad en protección de la libertad individual. El Estado social es intervencionista, por eso es en contra. Eso era la idea de Forsthoff, que a mí es ahistórico. Si se va en Alemania a principios del siglo XIX, Robert von Mohl, él dijo, el Estado de Derecho es el Estado que remueve los obstáculos, que hace posible el ejercicio del individuo, de la libertad individual. La Constitución española ha tomado esta fórmula en el artículo 9, apartado 2, como en la italiana de 3, apartado 2. Es decir, es un poco similar. Temer que digamos, una política social iba a hacer una intervención no deseada, para mí no es eso. Y como vemos en nuestros sistemas, es muy bien compatible el Estado de Derecho con el Estado social, así como el Estado federal con el Estado de bienestar. Última palabra, no me gusta la palabra Estado de bienestar, es welfare state. Lo que tenemos en nuestras constituciones es el Estado social de derecho, es otra cosa. El Estado social es el Estado que tiene como finalidad de hacer posible el ejercicio de la libertad individual. Por eso hay que procurar oportunidades iguales en la sociedad. Por eso hay que procurar también que los más débiles son protegidos. Es decir, para mí el Estado social hay que distinguirlo muy claramente del welfare state, que solamente da dinero para que la gente se calme. Eso es un poco mi asociación. Es muy personal, no quiero atacar el otro concepto, pero solamente para explicar que para mí la traducción de Estado social con Estado de bienestar es peligroso, porque puede dar lugar a ciertas connotaciones no deseadas. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues creo que hemos llegado a nuestro tiempo, ¿verdad, Ainhoa? Sí, entonces tenemos que cortar aquí. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención y pasamos